Hoy vamos a hablar de una cosa que me parece muy importante y que veo que es un problema muy recurrente en la sociedad, y es básicamente de la validación externa. Es decir, de esa creencia limitante que tienes de que no estás cumpliendo con las expectativas, en este caso, de otra persona. Por eso es validación externa. Y es justamente cuando realizas algún tipo de trabajo, o ya sea en la escuela, o ya sea en tu propio trabajo, en el que a lo mejor no cumples las expectativas de tu jefe y tú literalmente, tu pensamiento, tu dolor de cabeza, tu síndrome del impostor también aparece ahí como ¡ay! No estoy siendo suficiente, no estoy haciendo mi trabajo correctamente porque hay otra persona externa juzgándome, diciéndome que no soy suficiente. Y lo que te ocurre es que te acabas preocupando más por lo que esa persona pueda estar pensando de ti que realmente por hacerlo bien. O ni siquiera te preocupas por hacerlo de manera correcta simplemente por tu satisfacción personal, sino más bien preocuparte por lo que la otra persona pueda pensar. Y claro, esto es un grave problema porque al fin y al cabo lo que te hace es dependiente. Te hace dependiente de los demás, de que la opinión de los demás va a definir si tu trabajo está bien o si tu trabajo está mal. Entonces, cuando vas a hacer un trabajo en concreto, simplemente lo que esperas es que el otro te dé la palmadita en la espalda y no acabes valorando tu trabajo. Y si en algún momento esa persona te da esa palmadita en la espalda, o sea, no te da esa palmadita en la espalda, tú vas a tener una frustración porque te das cuenta de que hay algo que falla, hay algo que falta, que es la felicitación de esa persona que tanto añoras porque te dé validación. Entonces, esto también en el liderazgo de equipo, básicamente, si te dedicas a gestionar equipos, es también algo muy importante que lo entiendas como manager, porque dependiendo con el tipo de persona que estés hablando en tu equipo, tienes que calibrar esto muy bien, porque tienes que entender muy bien con qué tipo de personas estás tratando. Hay gente que necesita esa validación y hay otra gente que no necesita esa validación. Entonces, no es tratar a todo el mundo por igual, pero tampoco es abusar de ello porque necesite la validación, porque si no se da cuenta esa persona de que nunca va a aprender a validarse entre comillas por sí mismo, sino simplemente por la validación de su manager o de su líder. No obstante, por si no me conoces, mi nombre es Jesús López, soy manager de ventas de la agencia de ventas más grande de España, Ideal Team, con la que hacemos que nuestros clientes pasen de una facturación de 30 a 50.000 euros al mes a unos 100 o 200.000 euros al mes. Y después de más de un año y medio gestionando equipos y haber generado más de 8,4 millones de euros a nuestros clientes con mi equipo de ventas, me he dado cuenta que esta parte de la validación es tremendamente importante entenderla, porque te puedes encontrar en un problema muy recurrente con el equipo cuando a lo mejor no estás, entre comillas, felicitando lo suficiente o felicitando muy poco. O sea, bueno, felicitando muy poco o felicitando demasiado a una persona. ¿Por qué? Porque va a haber personas que sí lo necesiten y no se lo estés haciendo. Y va a haber personas que no lo necesiten, que incluso les viene mejor que no les felicites porque así no se relajan, que a lo mejor lo estés haciendo de más. Y esto lo que va a hacer es que su rendimiento inevitablemente baje. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo las personas se tienen que sentir a gusto con la persona que están trabajando, con el manager que están teniendo. Tienen que sentirse en confianza y sentirse entendidos sobre todo. Y si tienes una persona que constantemente necesita validación, no quiere decir que tengas que estar dándole la validación todo el tiempo, sino que de vez en cuando se la des porque la va a valorar de verdad y le va a ayudar a retroalimentar esa confianza. Aún así, esto es algo tremendamente importante que tienes que trabajar con el equipo, tienes que trabajarlo con él, porque si esa persona lo que se dedica es simplemente a esperar la validación de su manager o de la persona que está, entre comillas, bajo su responsabilidad, lo va a meter en un problema, porque si no va a ser una casilla que nunca va a superar. Entonces, esa persona también tiene que entender que no puede estar esperando constantemente la validación de su líder o de su manager. Tiene que entender que eso a lo mejor lo ha hecho porque en casa previamente le exigían muchísimo. Y como le exigían muchísimo, él estaba constantemente tratando de hacer las cosas por contentar a su padre o contentar a su madre. Y ahora ese patrón lo acaba repitiendo con su manager o con su líder.
Entonces es importante que ese tipo de creencias limitantes que tienen las personas también las trabajemos en el trabajo. A ver si no se escucha el ruido. Bueno, se ha cortado un poquito. Pero como digo, es tremendamente importante que esto lo trabajes con esas personas. Hay gente que, como digo, está el perfil que necesita esa validación y es importante que se lo des de vez en cuando y decirle, oye tío, te felicito realmente por el trabajo que has hecho, pero no tampoco retroalimentarlo demasiado, porque si no va a estar todo el día necesitando eso y lo ideal es que esa persona se siga desarrollando. Y luego hay otra gente que literalmente no necesita ninguna validación, no necesita ninguna palmadita en la espalda, sino que incluso le viene mejor que no se la des, porque eso le hace apretar. Porque a lo mejor el hecho de dársela hace que se relaje y piense que lo tiene todo hecho. Eso lo tienes que entender muy bien. Y también tienes que entender que ese tipo de personas suelen ser las más exigentes, suelen ser las más meticulosas, las que más... O sea, este tipo de perfil es un perfil que hay que entenderlo muy bien, porque, como digo, se exigen muchísimo y cuando las cosas van mal, se suelen echar muchísimo la culpa. También se suelen echar muchísimo la culpa. Y es importante también que cuando están en esos momentos de echarse la culpa, decirle, brother, tranquilito, mira 3 meses para atrás, mira todo lo que ha avanzado, valora eso. Porque eso les permite también a ellos traerse al centro y valorarlo. Ahora, si simplemente lo están haciendo bien, no hace falta incluso ni que les felicites, porque ellos ya saben que lo están haciendo bien. Y como digo, si a lo mejor les felicitas, hace que se relajen. Entonces, en este caso, es muy importante que la felicitación en este perfil, en el que es un perfil que no necesita esa validación externa, por así decirlo, en este perfil se la digas cuando realmente lo necesite, que es porque esté a lo mejor en un mal momento. En cambio, en el otro, viene bien que lo hagas de vez en cuando, pero que también con él lo trabajes directamente, esa validación de, oye, brother, ¿lo estás haciendo bien? Aún así, ten en cuenta que no tienes que necesitar de mí para tú estar motivado o tú estar haciendo bien tu trabajo. Simplemente tienes que saber y ser consciente de que ese trabajo lo estás haciendo bien. ¿Vale? Entonces, hasta aquí un poquito el vídeo de hoy. El que entendamos esa parte de validación externa, de cómo las personas nos validamos y de qué mejor forma lo puedes tratar con tu equipo. Lo que al menos a mí me parece, como digo, algo muy importante bajo mi punto de vista. Que al fin y al cabo, después de tratar con tantas personas, cada uno somos de nuestra padre y de nuestra madre, de nuestra madre y de nuestro padre, y es tremendamente importante eso. Que al final del día estemos felicitando a la gente de la manera correcta. Y bueno, como veis, me acabo de torcer un poco porque acabo de pasar una clase de borracho y se me estaba acercando. Dicho eso, mucho amor para todos. Un día más cumpliendo con el vídeo diario. Hoy un poquito tarde, pero lo importante es cumplir. Espero que haya gustado. Nos vemos en el próximo. Mucho amor.